Te rogamos que nos permitas, Señor, cada vez ser más y más conscientes de ti, disfrutando con mayor intensidad el poder de tu gracia, el poder glorioso de tu amor, Señor, en favor de cada una de nuestras vidas. Te rogamos, Señor Altísimo, que tu presencia, Padre, pueda cubrir lo profundo de nuestro ser y que podamos vivir conforme tu gloriosa y tu sublime voluntad. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres totalmente transformados por el poder de tu presencia. Que podamos ver, Señor, el fluir de tu Espíritu en cada una de nuestras vidas y que nos podamos encontrar contigo, Señor, día a día, para disfrutar, Señor, del resplandor de tu gloria y para ser conformados a la sublime imagen de tu Hijo. Gracias por cubrirnos y por bendecirnos y por acercarnos más a ti, Padre de gloria. Bendícenos. Señor, oh Dios, lo rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador eterno. Amén y amén. Buenos días, amados, amadas del Señor. Es un gran gozo podernos reunir en pos de la presencia del Señor. Vamos al Evangelio de Lucas en el capítulo 9. Lucas capítulo 9. Vamos a leer verso 1. Dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Noten esa declaración del verso 2. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que nos recibieren, salid de aquella ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Estábamos mirando el consejo que el Señor estaba trayendo a Timoteo a través del apóstol Pablo. Y cómo lo instruyó acerca de lo que sucedería al final del tiempo. Cómo permanentemente lo que habría de haber era una guerra de información, de ideas, de conceptos. Una guerra que lo que buscaba era el afecto, el corazón de los seres humanos. Entonces el Señor estuvo instruyendo al apóstol acerca de la necesidad que tenemos nosotros de entender la identidad que tenemos en el Señor, quienes somos, el propósito que Dios nos ha dado de existencia, para qué estamos vivos, y además lo que Dios espera de nuestras vidas, nuestro destino, el impacto que Dios espera de nuestras vidas. Y entonces veíamos cómo el Señor le anima a su discípulo, y en ese caso a cada uno de nosotros, a que cualquier adversidad que se presente en el caminar con el Señor va a ser vencida con el ejemplo. Le dijo ahí en el capítulo 4: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes, ejemplo a la generación en pureza, en palabra, en conducta, en espíritu, en fe. Es decir, que entre más adversidad tengamos nosotros, más oposición,
El llamado de Dios es a que seamos testimonios, más conforme al carácter de Jesucristo. Y entonces, amados, en esa guerra por el corazón, por los afectos del corazón, el Señor nos está llamando a cada uno de nosotros a vivir de tal manera que podamos ser de verdad una expresión de su amor y de su gracia para una generación completamente necesitada de Él. Para una generación que necesita por todos los medios la presencia del Señor. Y el Evangelio no puede ser reducido sencillamente a palabras. El Evangelio nunca fue pensado simplemente en un mensaje, sino que todo mensaje tiene que ir acompañado de la manifestación del poder de Dios. Tiene que haber una evidencia, como lo acabamos de leer. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Es decir, que la confirmación de la palabra debe ser una evidencia del poder de Dios. Nunca el Evangelio ha sido pensado solo para ser palabras. El Evangelio no es algo sencillamente teórico, no son simplemente ideas, no es una filosofía moralista. El Evangelio es la manifestación del poder de Dios en medio de nosotros. Por eso les dice que los envió a predicar el reino de Dios, la manifestación de la presencia del Señor, y dice, y a sanar a los enfermos. El pasaje correspondiente a este mismo en Mateo 10, veámoslo un momento para retomar desde allí. El Señor dice, entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad. Lucas dice poder y autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y en el verso 7 dice, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Es un anuncio del evangelio del Señor. Pero luego, miren que inmediatamente dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Es decir, que el evangelio debe ser confirmado con la manifestación del poder de Dios en favor de las personas, en favor de las vidas. Si el evangelio se reduce sencillamente a palabras, entonces no es el verdadero evangelio de Dios. Necesitamos comprender que el evangelio es una evidencia del poder de Dios en favor de las personas, en favor de aquellos que están pasando momentos de aflicción, en favor de aquellos que están pasando dificultades, que están pasando momentos dolorosos. Es anunciar la palabra, pero además que esa palabra sea confirmada con una evidencia del poder de Dios. No es solamente hablar, es que hablamos, pero que el evangelio va a ser confirmado con una evidencia del poder de Dios, con un toque de Dios en favor de las personas. ¿Estamos claros hasta ahí? No puede ser que tú solamente le digas a una persona, Cristo te ama. Bueno, sí, ¿y? No, pues es que Cristo te ama. Bueno, sí, pero ¿y cómo sé yo que Él me ama? Necesitamos que ante cualquier mensaje que estemos llevando a las personas, ese mensaje sea confirmado con una manifestación del poder de Dios. Es como Cristo te ama, pero ven, déjame orar por ti, para que el Señor toque tu corazón, para que el Señor empiece a evidenciar su gracia y su amor en favor de tu vida.
Jesús te ama y murió por tus pecados en la cruz del Calvario para que tengas una nueva vida. Así que déjame orar a Dios por tu vida para que esa nueva vida que Él te está ofreciendo empiece a ser evidente en ti y se parta la historia de tu vida. Empieces a tener una nueva vida en el caminar con el Señor. De eso se trata el Evangelio. Nunca fue nada estático, simplemente de hablemos verdades teológicas profundas y extraordinarias. Debe haber una manifestación del poder de Dios que transforma vidas, que transforma corazones. El Evangelio no es nada estático, pasivo. El Evangelio es poderosamente dinámico, que va transformando vidas, que va transformando hogares, que va transformando familias y que como resultado incluso las ciudades, como mirábamos el miércoles, empiezan a ser transformadas por el poder de Dios. Esas personas, como lo estudiamos en Isaías 61 el miércoles, esas personas que estaban quebrantadas, que estaban afligidas, que estaban heridas, cuando reciben el toque redentor del Señor y el poder del Espíritu Santo, se convierten en aquellos que restauran ciudades, que levantan asolamientos primeros, que reedifican las ciudades, que levantan toda esa situación de dolor y de aflicción, para que esas personas puedan ser llamados árboles de justicia, robles de justicia, es decir, vidas verdaderamente transformadas, vidas que son totalmente cambiadas por el poder del Evangelio del reino de Dios. Nunca el Evangelio es pasivo, nunca el Evangelio es sencillamente frases. El Evangelio es absolutamente dinámico. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 1, verso 16, vamos a leerlo. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Romanos 1:16. Porque es poder de Dios. ¿Cuánto poder tiene Dios? Imagínate, el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Es decir, que toda la humanidad está incluida. Toda la humanidad puede ser salva. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Se revela cuando empezamos a oír su voz, a escuchar su voz, a atender sus palabras. Por fe y para fe. Se revela oyendo a Dios para vivir escuchando a Dios. Por fe y para fe. Oírlo y mantenernos escuchando su voz. Porque la fe solamente viene cuando oímos su voz, cuando escuchamos su palabra. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que el Evangelio es poder de Dios, poder de Dios. Pero en muchos casos, la salvación se ha reducido al perdón de los pecados. Porque se ha considerado la salvación como un concepto teológico. Recibe a Jesús en tu corazón y vas a recibir el perdón de tus pecados. Vas a nacer de nuevo. Pero la salvación por su naturaleza no es teología. Porque la Escritura habla, por ejemplo, en el Salmo 62, que Dios es nuestra salvación. Así que la salvación no es un concepto teológico. La salvación es Jesús mismo morando en nuestro corazón por su Santo Espíritu. La salvación no es, escúchenme, no es teología. La salvación es la evidencia de la presencia de Dios en mi vida. Así que no podemos reducir la salvación a un concepto del perdón de los pecados. Porque, amados, si fuera solamente cubrir los pecados, entonces con los sacrificios hubiese sido suficiente. Pero Jesús vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vino a que nosotros pudiésemos ser restaurados
a la gloria que perdimos en Adán. Porque en Adán todos pecamos, pero en Cristo todos somos justificados. Todo lo que perdimos en Adán, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Es decir, que la intención original de Dios era hacer de cada hombre en la tierra un portador de su gloria, un portador de su presencia. Porque Dios sacó al hombre de sí mismo. Así como está el misterio ahí en Génesis 2, que Dios tomó una parte del hombre e hizo una mujer y la trajo a él. Está el misterio de que Dios nos sacó de él mismo para hacernos su ayuda idónea, su esposa. Somos de él. Él nos sacó de él mismo. Y si él nos sacó de él mismo, nosotros debemos reflejar su gloria sobre esta tierra. Debemos manifestar su presencia. Y el pecado del hombre no anula el propósito intencional de Dios. El pecado del hombre no anula el propósito de Dios con cada una de nuestras vidas. No lo anula. Esa es la realidad. Entonces, si Jesús vino a morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, Jesús vino a estar ocupando nuestro lugar en la cruz. Es para que nosotros pudiésemos ser portadores de su gloria, de su presencia como una evidencia real en esta tierra. Porque Colosenses 1:27 dice que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Y que el anhelo de Dios, según leímos en Isaías 11 y en Habacuc 2:14, es que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar. Y por eso es que el Señor lo que está queriendo es llenar toda la tierra de su gloria, pero con vidas transformadas a la imagen de su glorioso Hijo. Vidas completamente transformadas conforme al carácter de Jesús. Ahorita vi una escena aquí que me pareció muy grotesca. Y es que una persona, porque no encontró parqueadero, casi provoca un accidente lleno de furia, de enojo. En una soberbia impresionante, lleva años aquí, pero por ese motivo casi provoca un accidente ahí en un enojo impresionante. Entonces salió y se fue para otra congregación, que porque no hay parqueadero. Pero el problema no es que se vaya a otra congregación por no encontrar un parqueo. El problema es que esa persona no ha permitido que el poder del evangelio se asiente en su corazón. No ha querido permitir. Y es impresionante porque en todo el enojo que está expresando esa persona, sencillamente no le importa, porque estamos esperando para parquearnos y esa persona se pasa por el otro lado sin pensar si iba subiendo un carro, no le importó. Por el enojo. Porque la ira, la soberbia cega el entendimiento de las personas. Y por un momento de esos, nos dice, Señor, pero entonces la salvación, la vida, me voy a llenar de soberbia porque no encuentro un parqueo. No está dándome Dios la oportunidad de seguir creciendo y madurando. Y me permite justo el Señor en su soberanía observar eso, para entender que necesitamos clamar por verdadera salvación en todo este pueblo. Porque tú dirás, uy, qué hombre tan terrible, ¿sí? Pero cuántas cosas equivocadas hay en cada uno de nosotros. Cuántas
falta de la vida de Cristo se está manifestando verdaderamente en nosotros. ¿Cuánto? ¿Cuánto de Cristo estamos dejando asentar? Porque es que la salvación, amados, es Jesús mismo en nosotros. Es su vida, es su carácter, es su presencia, es su espíritu, es su poder en cada una de nuestras vidas. El evangelio es poder de Dios, poder de Dios. Entonces, ante un hombre soberbio y altivo que hace daño a su esposa, que hace daño a sus hijos, mi pregunta es: ¿dónde está el poder de Dios en esa persona? Una persona obstinada: es que yo toda la vida he sido así. Bueno, sí, es verdad, pero ¿dónde está el poder del evangelio en ti? ¿Dónde estás dejando actuar al Señor en tu vida? Porque el evangelio no es algo pasivo. El evangelio es sublimemente dinámico. En una mujer amargada, problemática, difícil, depresiva permanentemente, mi pregunta es: ¿dónde está el poder del evangelio en esa vida? ¿Dónde está? ¿Dónde está el poder de Dios transformando ese corazón en un hijo rebelde, contumaz? Que esos hijos rebeldes y contumaces los llevaban y los apedreaban. ¿Dónde está el poder del evangelio? Si desde niños vienen con nosotros, si por años soportaron calor los domingos allá por la mañana, ¿dónde está el poder de Dios? El evangelio debe manifestarse en una vida. Debe ser poder, poder real. Poder que transforma, poder que doblega mis debilidades. Poder que le da muerte a mi muerte, pero que me permite experimentar el poder de su resurrección. ¿Estamos claros? Ese es el evangelio. Es experimentar el poder de la resurrección de Cristo, la vida misma de Cristo en cada uno de nosotros. Y está bien que tú tengas, bueno, no está bien, pero es normal que en un momento de desconexión, no bien, corrijo, borren ahí, normal, no es. Puedes tener un momento de desconexión y reaccionar equivocadamente. Pero si ese es tu estilo de vida, mi pregunta es, y la que debes hacerte: ¿soy una persona verdaderamente experimentando el poder de la salvación? Si ante los momentos de prueba tu reacción siempre es equivocada, ¿dónde está el poder de la salvación en ti? Porque por sus frutos los conoceréis. ¿Y qué es el fruto? ¿Qué espera el Señor de ti y de mí? El fruto del Espíritu, la vida del Espíritu. Eso es lo que Él espera de cada uno de nosotros. El fruto del Espíritu. Entonces el evangelio, amados, no puede ser reducido a: bueno, acepté a Cristo en mi corazón, voy para el cielo. No, amado, no, es mucho más. Es volver a manifestar su gloria en esta tierra. Escúchenme otra vez, porque la intención de Dios es hacernos portadores de su gloria a cada uno de nosotros. Ese propósito no ha cambiado. Ese propósito, el pecado no lo anuló. Porque es que acuérdate que para crearte a ti y a mí, para crear el universo, el Padre ya sabía que su Hijo Santísimo iba a morir en la cruz del Calvario. Mírenlo en la primera epístola de Pedro. Capítulo 1, verso 17. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor. ¿Cómo? En temor, en respeto, en reverencia, todo el tiempo de vuestra peregrinación. Primera de Pedro 1, 17. Sabiendo que fuisteis rescatados, ya nos rescató, de vuestra vana manera de vivir. Ya Él nos rescató, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa
sino con la sangre preciosa de Cristo. O sea, no se pagó por nosotros un rescate en oro, aunque hubiese sido todo el oro de la tierra. No se pagó con cosas corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Escuche ese verso 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, que antes que el mundo existiera, Dios, el Padre, junto a su Hijo bendito y eterno, decidieron que para crear al hombre el costo era su sangre derramada en la cruz. Es decir, que Dios sabía que el hombre iba a pecar. Porque Dios lo que hace es ofrecerle al hombre su propósito, pero no imponérselo. Dios no le va a imponer su propósito a absolutamente nadie. ¿Está claro? Por eso es que la gente hace, perdón lo que digo, lo que le da la gana. Prueba de que el ser humano de verdad es libre. Hace lo que quiere. Dios no se lo impone. Porque Dios espera ser amado verdaderamente. Dios espera que cuando tú empieces a experimentar amor por Él, sea un amor genuino, sea un amor real, sea un amor verdadero. Dios espera una relación genuina, que al disfrutar de su sublime amor en tu corazón, tú puedas corresponder con amor a Él. No una cosa impuesta. Entonces el propósito de Dios no ha cambiado. Permanece para siempre. Permanece. ¿Cuál es el propósito? Que seamos portadores de su gloria. Que manifestemos su gloria. Y esto tendría que sacudir tu corazón. Tendría que moverte con fuerza adentro y decirte: yo no soy un portador de su gloria. Yo no soy un hombre, una mujer que está manifestando el verdadero destino con el que fue creado. Yo no estoy viviendo de esa manera. No vivo de esa manera. Porque a mí me domina mi pesadez espiritual. A mí me domina mi sueño. A mí me domina mi soberbia. A mí me dominan otras prioridades. Pero Dios no es el sueño de mi corazón. Y eso tendría que empezar a movernos adentro. Porque tienes que pensar en la eternidad. Tú no puedes seguir pensando únicamente en tus años aquí. Porque tu kilometraje aquí en cualquier momento se acaba. El mío también. Tú tienes que empezar a pensar en la eternidad. Y lo que dejaste que Dios construyera en tu vida aquí es lo que tú tendrás de Dios por la eternidad allá. El lugar que le diste de honor a Dios aquí será el lugar de honor que Él te dará allá. Ay no, yo con tal que esté en las goteras del cielo, con eso me conformo. Pues quién sabe si estés en las goteras con ese pensamiento. Porque tú necesitas es entender. Tomamos semanas para mirar Timoteo, para adelante, para atrás, para estar ahí. Si te perdiste esa serie, te ruego que te la veas. Es la serie que acabamos de terminar. Pero es para que entendamos que la lucha en este tiempo es por los afectos de tu corazón, por el dueño de tu corazón, por el centro de tu corazón. Porque la Escritura declara: dame, hijo mío, tu corazón. Yo quiero ser lo más importante para ti. No en teoría. Porque tú me dices: no, Dios es lo más importante para mí. Y nos haces visitas aquí cada mes. Pero Dios es lo más importante para mí. Pues estoy cansado, cansada, porque mucho trabajo, tú sabes. Pero Dios es lo más importante para mí.
Ay, es que acaso uno solo congregándose entonces está con Dios. Pues es que la Escritura lo dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. ¿Lo dice la Escritura o no? Lo dice Hebreos. ¿Para qué nos congregamos? Para celebrar la bondad de Dios. Porque hay poder multiplicado en la oración de acuerdo. Donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Entonces hay poder multiplicado cuando nos reunimos en el nombre del Señor. Además, dice la Escritura que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Entonces, ¿por qué nos reunimos? Porque nos alentamos al amor, a la pasión por Dios, a la búsqueda de Dios y a las buenas obras. Nos reunimos porque hay poder multiplicado en la oración de acuerdo. Nos reunimos porque Dios prometió que Él establecería su morada, su habitación en medio de las alabanzas de su pueblo. Así que ese cuentico que es que, no es que desde mi casa yo me congrego por internet. No es lo mismo. Esa transmisión la pensamos en maestros que viven en lugares apartados y que allá no hay congregaciones. Pero los primeros que nos pidieron el favor. Nos pidió el favor una familia en Europa, que para ellos ha sido muy difícil encontrar un lugar donde congregarse, y nos pidieron que hiciéramos transmisiones. Nos pidió una gente en Estados Unidos que por favor, si pudiéramos transmitir, que porque para ellos ir a los lugares donde habían ido había sido muy difícil. Pero entonces ahora dice, ay no, yo me la veo por internet. No, si tú estás aquí, y es más, dices que te la ves y no te la ves. Esa es la realidad. Porque es que necesitas entender que a pesar del calorcito, lo que Dios hace es manifestar su presencia, es soltar aspectos de su carácter, de su poder cuando nos reunimos. Él empieza a manifestarse. Porque una cosa es que tú busques a Dios en lo secreto, y debes hacerlo, y cada uno lo tiene que hacer, para que cuando nos congreguemos en lo público, el poder de Dios se multiplique. Porque uno, dice la Escritura, haría huir a 1000. Es decir, Dios contigo manifiesta su poder. Pero dice, si uno haría huir a 1000, lo normal es que 2 harían huir a ¿cuántos? 2000. Pero ¿qué dice la Escritura? Que no es 2000, sino 10,000. ¿Por qué? Porque hay poder multiplicado en la oración de acuerdo. Cuando nos ponemos de acuerdo, cuando empezamos a clamar, así es como la unidad funciona exponencialmente en el mundo espiritual. ¿Sí estamos claros? No lineal, sino exponencial. Los matemáticos entienden que estoy hablando. Hay poder multiplicado. ¿Entiendes eso? No es la idea de, ay, vámonos allá, ay, que es que el pastor habla mucho, tanto calor, no, vámonos. No. Es que cuando nos congregamos y oramos por la ciudad, por las familias, por los hijos, hay un poder desatado de Dios en medio de nosotros. Tienes que entenderlo. Esto no es el capricho de los predicadores por tener auditorio. Es la voluntad de Dios para que nosotros podamos ser fortalecidos y podamos vivir conforme a su voluntad en todas las presiones diarias de nuestra vida cotidiana. ¿Estamos claros en eso? Nos congregamos es para recibir fortaleza, para recibir impartición. Todas estas reuniones que tenemos son reuniones cubiertas en oración. Mañana tras mañana, de lunes a viernes, hay oración aquí.
Hay oración en lo privado. Todo eso está bañado en oración, porque estamos anhelando por la manifestación del poder de Dios en medio de nosotros, porque estamos soñando no con una iglesia grande, estamos soñando con una transformación de nuestra generación, con una transformación de nuestra ciudad para la gloria de su nombre. No es gente, es una ciudad impactada por el poder de Dios. Que la gente venga a nuestra ciudad, porque el Señor ha decidido habitar en medio de nosotros. Lo que estamos pidiendo es muy grande, es demasiado grande, pero ha valido la espera. Vamos a cumplir 21 años el próximo 1 de noviembre como congregación. Y el sueño por esos 21 años ha sido únicamente el mismo: la manifestación de su presencia en nosotros y a través de nosotros para la gloria de su nombre. No hay otra pasión en ese lugar, no hay otro deseo. Dios es nuestra pasión, Dios es nuestro anhelo. Y por eso es doloroso episodios como los que le narré. No para juzgar a la persona, sino para decir: Padre, necesitamos poder, más poder, que transforme vidas, que transforme mentes, que transforme corazones. Que los esposos seamos hombres de bendición a las esposas, que las esposas sean de bendición a los esposos, que los hogares sean de bendición a esta generación. Esa es la necesidad. Por eso necesitamos salir del conformismo espiritual. Ya no mato, ya no robo, nunca he matado, nunca he robado, no le hago mal a nadie, no fornico. Bueno, pues en mi mente, pero cualquiera tiene malos pensamientos. Bueno, pero no físico, no adultero, bueno, a veces en el corazón, pero eso suave. Bueno, soy bueno. No, esto es mucho más. Esto es mucho más que simplemente conformarte. Porque el estándar, el modelo a seguir, se llama Jesús. El modelo tuyo y mío es Jesús. ¿Cuándo vas a estar satisfecho? Cuando Jesús esté plenamente formado en ti. Ahí puedes parar. Mientras tanto, no puedes. ¿Está claro? Cuando Jesús se forme en ti, tú digas: yo ya revelo a Jesús en esta tierra. Para. ¿Ya lo reflejas? Entonces, ¿por qué paraste? ¿Por qué estás conforme? ¿Por qué piensas que ya no hay nada más? Ay, pero qué pereza, es que hay lo mismo que Dios, que amor a Dios, que pasión, que lo mismo. Es lo mismo. ¿Dónde está Jesús en ti? Cuando esté Jesús en ti, entonces vamos a tener que cambiar el mensaje. Cuando Jesús esté en todos nosotros formado, ya hablamos de lo que Él nos revela en ese momento. Pero mientras que eso no se dé, el mensaje tiene que ser el mismo. ¿Está claro? El evangelio es poder. Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Chaguaya sería alguien o que no? Vamos a Mateo 6. Desde el verso 6 está hablando de la oración modelo, de cómo nosotros debemos tener una profunda comunión por Dios. Pero en el verso 13 dice: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. ¿Por cuándo? Por todos los siglos. Lo vimos el miércoles. Todo poder, toda potestad, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que
que yo les he enseñado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es el sueño de nuestro Salvador? Que lo que Él enseñó a sus discípulos, ellos lo enseñaran a sus discípulos. Y esos discípulos a sus discípulos hasta el día de hoy. ¿Está claro eso? No ha cambiado la comisión. No ha cambiado. Y aquí el Señor está hablando del poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿La condición cuál es? Creer. Creer. Y aquí cuando está diciendo, no nos metas en tentación. Más exacto sería, no nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Esa palabra mal se refiere, por supuesto, a todas las actividades pecaminosas. Pero esa palabra en el original griego es la palabra poneros, así como suena, poneros. Y la palabra poneros tiene tres acepciones. En primer lugar, cuando él está diciendo líbranos del mal, es por supuesto líbranos del pecado. Pero esa palabra poneros también es la palabra que habla de dolor, de enfermedad. Así que cuando está diciendo líbranos del mal, es no líbrame de mi naturaleza pecaminosa, pero también líbrame de todo dolor, de toda enfermedad. Pero además, esa palabra habla de pobreza. Entonces es líbrame del mal, de la naturaleza pecaminosa que tengo. Líbrame, Señor, del dolor, de la enfermedad, de los tormentos aflictivos. Pero además es líbrame de la pobreza, literal, de la escasez financiera. Y entonces, si Jesús mismo está diciendo, tú le vas a pedir al Padre que te libre del mal, la salvación no es solo perdón de pecados. ¿Está claro? Es la vida del Señor en ti para hacerte una expresión de su gloria en esta tierra. Así que la salvación, la redención en Jesús acaba con el poder de esos tres niveles de mal: pecado, enfermedad y dolor, pero también de pobreza, de escasez. Porque es que el Señor quiere a su pueblo prosperarlo, pero con propósito. Es tener corazones de generosidad para que podamos manifestar su amor en favor de las personas. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto. Y ellos despojaron esa noche a Egipto, salieron con gran riqueza. Pero ¿para qué necesitaban ellos cantidad de riqueza en el desierto? Todo lo que Dios les dio lo usaron para construir inicialmente el tabernáculo. ¿Se acuerdan? Cuando nosotros no entendemos que la prosperidad que Dios nos da, primero, esencialmente, primero, es para honrarlo a Él. Lo que nosotros tenemos no puede ser bendecido y prosperado, porque la prioridad está equivocada. En el desierto ellos no tenían que comprar nada. Por 40 años no compraron nada. No compraron ni ropa porque no había ni dónde comprar. Pero ¿cuál era el propósito de ellos ser un pueblo tan próspero? Que el tabernáculo se extendiera, se estableciera en medio de ellos.
Cuando tú no entiendes el propósito de la prosperidad, entonces tu corazón, como lo estudiamos, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se apartaron de la fe. Entonces ahí, cuando tú pones tu corazón en el dinero, tú no entiendes que todo viene de la mano de Dios y que es Él el que te lo ha dado. Tú piensas que es tu esfuerzo, tu gran capacidad. No es así, es el Señor. En esos días hablaba con una personita enferma y perdió mucho de su potencial para poder laborar, mucho. Y entonces le dije, ¿te has dado cuenta que todo lo que construiste vino de la mano de Dios? Y que ahora que tienes esa gran limitación física, puedes disfrutar de lo que Dios te dio. Porque eso te lo dio el Señor. Mira que ahorita no puedes hacerlo. ¿Te das cuenta que fue Dios el que te bendijo, el que cuidó tu salud, el que te dio la habilidad, como dice Deuteronomio 8:18, que es Dios el que nos da el poder para hacer riquezas? Pero cuando tú no lo entiendes y que la prosperidad tiene un propósito, de que su reino sea establecido, que tu corazón no se pegue al dinero. Porque toda la bendición, como lo estudiamos en Timoteo, toda la bendición que Dios te da te debe pegar más a Él, llevar más a Él, estar cada vez más con Él. Porque escúchame, cuando la bendición que Dios te da se pega a tu corazón, deja de ser bendición. ¿Está claro? Aunque continúes con ella, aunque continúes disfrutando lo que Dios te ha dado. Pero cuando tu corazón se pegó ahí, ya dejó de ser de bendición. Porque la bendición del Señor es la que enriquece y no añade ninguna tristeza con ella. Ninguna. Entonces, cuanto Dios nos da, nos tienes que pegar más a Él, más a Él, más a Él. ¿Estamos claros en eso? Entonces, cuando la Escritura dice, líbranos del mal, esta es diciéndole a Dios, líbrame de mi condición de pecado, de mis enfermedades, de mi aflicción, de mi dolor, pero también líbrame de la escasez. No para que yo sea una persona ambiciosa y que ponga todo mi corazón en el dinero, no. No, porque no es la intención de Dios. Es para que yo pueda honrarlo a Él, glorificarlo a Él, para que todo cuanto Él me siga añadiendo, siga siendo bendición. ¿Cuál ha sido el problema de mucha gente con dinero, aún en medio del pueblo de Dios? Que su corazón está pegado ahí. Dice, no, yo no soy apegado al dinero, yo soy muy suelto. ¿Por qué no honras a Dios? Dice, no, porque, ¿me entiende? No, es que yo no creo en eso, porque es que eso es del Antiguo Testamento. ¿Dónde dice que eso es del Antiguo Testamento? Si la Escritura dice que la suma de tu palabra es la verdad. Entonces, porque no matar es del Antiguo Testamento, entonces estamos facultados a matar hoy. No, pues obvio, pues tampoco, pero es del Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento dice que no debemos mentir, entonces hoy podemos mentir porque eso es del Antiguo Testamento. ¿Te das cuenta? Son argumentos estúpidos para mostrar que tu corazón le perteneces al dinero y no a Dios. Esa es la realidad y no te engañes más. ¿Y qué tiene que ver eso con mi avance espiritual? Todo. Porque si tu corazón le pertenece al dinero, no le pertenece a Dios. Ninguno puede servir a dos señores. Están callados y mirándome como... Pero es verdad, amados. Mejor es reprensión manifiesta que amor escondido. Tú no puedes seguir pensando que no, que tú, que qué maravilla de hombre, como ya no adulteras, ya no te emborrachas, ya no le pegas a tu esposa. Entonces, que qué hombre de Dios. Y el resto de tu vida, Cristo. Tu corazón le pertenece al dinero, por eso no lo honras a Él. No, es que yo no creo en el diezmo. El diezmo es del Antiguo Testamento.
Entonces que tu esposa adultere. Porque no adulterarás es del Antiguo Testamento. No, pues tampoco. O sea, vamos a hablarnos así en esos términos. No podemos empezar a sacar argumentos necios y tontos. Lo que fue abolido en la cruz del Calvario fue la ley de los sacrificios y de las ordenanzas que tenían que ver con eso. Porque un solo sacrificio hizo perfectos a todos los que por esa ofrenda nos acercamos a Dios. La ley como tal, moral, continúa vigente. Continúa vigente. Tú no puedes seguir neciando con ese tipo de pensamiento equivocado en tu corazón. Pero es que yo gano mucho. Y entonces mi diezmo es muy grande. No, tampoco, es que imagínate. Toda la plata que yo gano y entonces que el diezmo. No. ¿De dónde viene la provisión del Señor? David le dijo al Señor, Primera de Crónicas 29, Señor, pues todo es tuyo. ¿Cuánto? Todo. Y de lo recibido de tu mano es que nosotros te presentamos. O sea, David le está diciendo en otras palabras al Señor, Señor, todo te pertenece. Por lo menos acepta que nosotros te lo presentemos con un corazón agradecido y que queramos honrarte, Señor. Por lo menos acepta eso. Pastor, entonces, ¿vamos a tomar una ofrenda ya o qué? Romanos 14, 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así como líbranos del mal, involucra ser librados de la naturaleza de pecado, ser librados del dolor y la enfermedad. Que la redención lo que hace es traer respuesta a esas áreas de mal que pueden afectar nuestras vidas. El reino de Dios manifiesta su poder en favor de nuestras vidas exactamente en esas mismas áreas. Porque la justicia tiene que ver con la condición de pecado. O sea que la justicia trata con el pecado del ser humano. El reino de Dios te hace una persona justa, una persona que anda en integridad, en santidad y en pureza delante de Dios. Justicia, paz. La paz trata con todos los tormentos que afligen a una persona. Tormentos emocionales, tormentos espirituales. La paz, que tampoco es una emoción. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Cuando Él dice mi paz, Dios nunca nos da algo extraño a Él, algo que no sea de Él. Cuando Él dice mi paz, es su misma presencia en favor de nosotros. Porque la paz no es una emoción. No es un sentimiento, no es ausencia de problemas. La paz no es ausencia de ruido. La paz es una persona. Es la gloriosa persona de Jesucristo morando en cada uno de nosotros. Esa es paz. Entonces viene justicia. Es decir, se soluciona el problema del pecado. Viene paz, se soluciona todo tormento y aflicción que haya en una vida. Pero además dice que viene gozo. Y el gozo está hablando desde la plenitud de la presencia de Dios. Dice, porque en tu presencia hay plenitud de gozo. Pero además está hablando que cuando un corazón, dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Una persona con gozo en su corazón, dice que el gozo es medicina a todo su cuerpo, es salud para su cuerpo. Entonces, cuando el reino de Dios se manifiesta en una vida, hay justicia, problema del pecado, hay paz. Se soluciona todo tormento que haya en esa persona, pero también hay gozo, es decir, es una vida de plenitud en la presencia de Dios.
plenitud. Y para estar en plenitud, plenitud es plenitud. Plenitud es que aún el Señor trae respuestas a tu parte física. Plenitud es que el Señor trae respuestas a los problemas físicos que tú y yo podamos estar experimentando. Y el hecho de que el Señor todavía no te sane no significa que no te va a sanar. Significa que todavía no. Y tú puedes seguir buscando al Señor, porque esa aflicción te acerca más a Él. Pero el problema no puede ser tu aflicción. El problema es que esa aflicción te acerca al Señor. Es una manera de mantenerte cerca. Pablo estaba afligido físicamente y le rogó al Señor y le dijo: Señor, respecto a lo cual he rogado 3 veces que lo quite de mí. Y la respuesta del Señor fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Cómo vio Pablo esa aflicción? Una manera de mantener pegado al Señor, de mantener unido al Señor. Y por eso dijo: de buena gana entonces me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero tú no puedes justificar que estás enfermo y que no, pues es que el Señor me dijo: bástate mi gracia. Si te lo dijo, listo. Y no estás amargado, con cara de pan viejo, no tienes nada de esas cosas, no. Porque Pablo no estaba diciendo: no, pues como el Señor me dijo bástate mi gracia, pues ¿qué vamos a hacer? Pues tiene uno que resignarse. No, Pablo no estaba en esa actitud. Dijo: no, es que yo de buena gana, con buena actitud, me gloriaré más en mis debilidades. ¿Está claro? Usted no ve a Pablo con cara de maracuyá viejo, diciendo: no, esta enfermedad, mira. No, un hombre como un trueno hasta el último momento antes de bajarle la cabeza. Acuérdate que fue decapitado. No es amargado. El poder de Dios reposaba sobre él. Estaba lleno de la gloria de Dios. Y diciendo: yo he acabado la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Y tengo certeza de que hay una corona de vida que el Señor juez justo me dará en aquel día. Es decir, hay una recompensa que Él me prometió, y como Él lo prometió, lo va a hacer. ¿Sí estamos claros? Él está pensando en la eternidad. ¿Piensas tú en la eternidad? No es que hay que vivir el aquí y el ahora. ¿Sí? ¿Dónde está escrito eso? Tú necesitas caminar en esta tierra, pero con el corazón en el cielo, con el corazón en el corazón de Dios, en unidad, porque Él te sacó de Él mismo. Así que necesitas caminar. Así que ya no son más 2, sino uno solo. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia: es unidad con Él, unidad. Salimos de Él para ser su ayuda idónea, para manifestar su gloria en esta tierra. Por eso, amados, el evangelio no pueden ser solo palabras. Volvamos a leer Marcos 16. Ay, pastor, pero está repitiendo la prédica el miércoles. Ay, mejor vengo un día entonces. No, es que esto te tiene que quedar rematadamente claro, y que quedar sellado en tu corazón. Marcos 16, 19. Y además, como unos se fueron temprano, les tengo que extender la misericordia. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, el lugar de mayor honor, de mayor dignidad. Y ellos saliendo, escúchame, predicaron en todas partes. ¿En dónde? Todas partes. ¿Dónde tú y yo tenemos que predicar? Ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Confirmando el Señor con las señales. Tu mensaje tiene que ser confirmado con señal. Si tú eres una persona de la presencia de Dios, tienes comunión con Él, hay llenura del Espíritu Santo, el mensaje que des tiene que ir acompañado con señales. Tiene que ir acompañado
Porque ese es el mensaje. Miren que Lucas, Mateo lo está diciendo, que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Estamos anunciando el reino de Dios, así que eso es lo que debemos traer. Señor, por favor, manifiesta tu gloria, manifiesta tu gracia. Me estaban contando ahorita de un testimonio que sucedió esta semana. A una persona, un hombre, le pasó una volqueta por encima. Se iba a subir a la volqueta y no alcanzó a subirse y se cayó y la volqueta le pasó por encima. Es el hijo de una dama que asiste a un grupo de oración. Y que esa persona asistía de niño acá. Y le pasa por encima y está vivo. No tiene fracturas. Tiene el rayón de las llantas. La persona que estaba viendo eso se arrodilló a dar gloria a Dios al ver semejante hecho. Le pasó por encima la volqueta. Es increíble que un hombre que no tenía nada que ver con el Señor se arrodilló ahí, levantó sus manos a glorificar el nombre del Señor. La persona tiene raspaduras, tiene un golpe en la rodilla, pero ni está ahí hospitalizado, no está nada, tiene raspones y la huella de las llantas por encima. ¿Cómo tú cuentas eso? Es solo el poder de Dios. La mamita llegó a la célula el martes a glorificar el nombre del Señor en ese lugar. Imagínate eso. ¿Cuánto es la bondad y el cuidado del Señor para una persona? ¿Cuánto es el poder de una oración que hace una madre en favor de sus hijos, aunque ellos ahora sean rebeldes, aunque ellos ahora no estén caminando con el Señor? ¿Cuánto es el poder de Dios? Es extraordinario. Imagínate, por eso tú no puedes cesar de orar y de bendecir a esa persona. Ojalá que ese hombre en algún momento dado, viendo esa maravilla, pues retome el camino del Señor. Pero su mamita está maravillada. Y dejó el Señor la evidencia ahí de que sí le pasaron las llantas para que diga, no es que fue un juego, no, fue en las llantas de la volqueta. Ahí en Mall Plaza. Es extraordinario. Porque ese es el evangelio, poder de Dios. ¿Te das cuenta? Poder de Dios. El Señor sabía que eso le atravesaría el corazón de dolor a una madre diciendo, mi hijo murió y mi hijo no está con Dios ahora. Mi hijo se fue al infierno. Y el Señor, por amor a esa madre, lo libró sobrenaturalmente. Por amor a esa madre, ¿entiendes eso? ¿Te imaginas que esa volqueta lo destruya ahí? Y esa madre diga, mi hijo no caminó con Dios, no regresó al Señor, mi hijo se murió. Por amor a esa madre, Dios libró a ese joven. Y por amor a él mismo. Y quiere hacer que ese joven ahorita reaccione y pueda rendir su corazón completamente para la gloria de Dios. Porque es un milagro sobrenatural. Sobrenatural. ¿Cómo sería el poder de Dios que la persona que estaba al lado, que no es creyente, se arrodilló y levantó sus manos para glorificar a Dios por el milagro que acababa de ver? O sea, cuando Dios se manifiesta, la gente en el único lugar donde correctamente está es a los pies del Señor. ¿Te das cuenta? Es el poder, la gracia del Señor. Entonces, amados, el reino de Dios, el evangelio, el poder de Dios trata con esas áreas en nuestra vida. Y el evangelio lo que hace es facultarnos a nosotros para vivir el destino con el que fuimos creados, el propósito con el que Dios nos creó a cada uno de nosotros. Ese es el evangelio. Nos faculta para ser portadores de su gloria. ¿Por qué el Señor fue tan celoso al declarar que solo el arca iba a ser portada en hombros de los sacerdotes? Porque la figura de que solo la presencia de Dios viene a reposar es en vidas, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo, la habitación de su gloria, el lugar donde Dios ha de morar en medio de cada uno de nosotros.
porque el evangelio es poder de Dios. Por eso todo mensaje que tú compartas debe ser respaldado, debe ser acompañado, debe ser confirmado con maravillas, con señales. No solamente hables. Permítele al Señor obrar a través de tu vida. Señor, por favor, le acabo de hablar a esta persona. ¿Te importaría que hiciera una oración por ti, por tu casa? Señor, muéstrale a esta persona que tú eres real, que tú eres bueno. Manifiesta tu gloria en favor de esta persona y que a partir de ese momento esta persona sienta la necesidad de encontrarse contigo, Señor. Y tú dejas una huella en el corazón de esa persona, porque el evangelio necesita ser confirmado. Lo acabaste de leer en Marcos 16:20, ¿verdad? Ahora vamos a Hechos capítulo 4. Verso 1 dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos. ¿Cómo estaban ellos? De que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Y entonces están reunidos ahí, los meten a la cárcel esa noche. Y finalmente no pudieron contradecir lo que había en la vida de Pedro y de Juan. Porque mira esto. Empiezan ellos a hablar acerca de la sanidad que se le hizo a este hombre cojo de nacimiento. Y desde el 9 dice: puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. Imagínate eso, del beneficio hecho a un hombre enfermo. Es increíble cómo la religiosidad impide la manifestación de la bondad de Dios. ¿De qué manera éste haya sido sanado? Sea notorio a todos vosotros. ¿Sea qué? Notorio. El evangelio tiene que notarse, tiene que evidenciarse, tiene que ser real. Y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Entonces este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. O sea, lo principal de la edificación del templo de Dios. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Noten esto, lo que sigue. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. La gente en tu trabajo, tu universidad, tu familia, tus amigos, aún tus enemigos, tienen que maravillarse de que tú has estado con Jesús. Tiene que ser evidente, que sea notorio a todos, que tu vida y mi vida han estado con Jesús, han estado en la presencia gloriosa del Salvador eterno. Entonces ellos los amenazaron y les soltaron, pero les dijeron: no podemos, no sigan hablando en esto. Y ellos dijeron: no, juzguen ustedes si es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y salen después de eso. Ellos están molestos. Vuelvan a leer el verso 2. Estaban resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Están resentidos por eso. Y mira cuando ellos salen. Mira lo que dicen. Leamos desde el verso 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos,
y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, su ungido. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Escucha ahora sí, verso 29. Saben que ellos estaban resentidos de que anunciasen el evangelio, ¿cierto? De que estuvieran hablando y manifestaran el poder de la resurrección de Jesús. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el santo nombre de tu Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ellos están orando: Señor, lo que nos metió en problemas por anunciar tu palabra, ahora, Señor, concédenos la gracia de que anunciemos con más denuedo, con más autoridad tu palabra. ¿Está claro eso? O sea, no se echaron atrás, no se acobardaron. No, ya no podemos seguir anunciando el evangelio. No, al contrario, vamos a seguir anunciando el evangelio, pero el evangelio debe ser confirmado mediante las señales, dice allí. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amados, el evangelio, escúchame, siempre, ¿cuándo? Debe ser confirmado con la manifestación del poder de Dios. No te conformes sencillamente con hablar. Necesitas que el evangelio sea confirmado con las señales, con las maravillas del poder de Dios en tu vida y a través de tu vida. Si tú eres un hombre, una mujer nacida de nuevo, el Espíritu de Dios mora en ti. Él les dijo: recibid el Espíritu Santo. Les dijo eso el Señor. Y luego les dijo: ustedes van a recibir poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Una persona nacida de nuevo tiene el poder de anunciar el evangelio, pero además con señales y prodigios que le confirmen el anuncio de la palabra del Señor. Estamos claros en eso. No tengas temor de orar por las personas. No tengas temor de pedirle al Señor: Padre, manifiesta tu poder en este lugar. Ayúdanos, Señor. Ellos no se echaron para atrás porque los arrestaron. Ellos al contrario dijeron: Señor, nos metimos en problemas por anunciar el evangelio. Ahora danos más poder, más autoridad, Señor, y tu mano se extienda para hacer señales y maravillas mediante el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Estamos claros en eso. No tengas temor. Anuncia el evangelio con la evidencia de poder. Anuncia el evangelio orando por la gente, porque no depende de ti. Es el Señor el que respaldará su palabra. Es el Señor el que manifestará su gloria en tu vida y a través de tu vida, para la gloria de su santo nombre. Hazlo. Cada vez que te enteres, no des: ay, tómese una agüita de apio, tómese una agüita de limoncillo. No empieces a dar recetas caseras. Primero ora y luego el limoncillo. Primero ora, ¿está claro? Primero ora y luego la malva. Primero ora. ¿Está claro eso? Ay, no, es que a mí me sirvieron mucho esas pastillitas. Toma. No, vamos a orar primero. Estamos claros en eso. Ay, es que mire, yo me tomé unas agüitas de esta rosa blanca, son benditas. Tómese una agüita de esta rosa blanca y verá que eso le ayuda, eso le...
No, 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 es el poder de Dios. Es el poder de Dios el que necesitamos manifestar. ¿Estamos claros en eso? Siempre que tenga la oportunidad, ora en favor de la gente. Siempre, siempre, siempre. Porque el evangelio debe ser acompañado del poder de Dios. Mira que te he traído por la escritura allí, Lucas, Mateo, Marcos, anunciando esto, Romanos allí, anunciando el poder del evangelio de Dios. El evangelio es poder, escucha, es poder, es poder, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El evangelio no es algo estático, el evangelio está manifestando el poder dinámico del reino de Dios. De hecho, la palabra poder en el griego, tú lo sabes, es dunamis. Dunamis, de donde viene la palabra, la raíz para dinamita. Es decir, que el evangelio es poder, es poder. Es poder que transforma, es poder que cambia, es poder que hace la explosión del reino de Dios en medio de nosotros. Necesitamos ser una evidencia del poder de Dios en esta tierra. La gente necesita poder. Necesitamos ser llenos de poder. Ora por la gente. Y tú no te sorprendas de lo que Dios va a empezar a hacer a través de tu vida. Trae consejo y vete al lugar secreto. Toma cargas de oración. Yo necesito orar por esta familia. Necesito orar por esta persona, Señor. Me enteré de esta situación. Vuélvelo motivo de oración. Y tienes que estar pendiente para que una vez el Señor responda, la gloria sea de Él. Oye, ¿cómo está la situación? ¿Qué ha seguido pasando con esto? Vamos a orar, vamos a creer. Y tú vas a seguir empujando en el mundo del Espíritu para que la gloria de Dios sea evidente. Lo que ellos están diciendo es: Señor, llévanos por encima de las adversidades. Hay adversidad por estar anunciando el evangelio. Ahora, Señor, concédenos que vamos más allá. Ya nos encarcelaron, nos pueden hasta matar, pero concédenos, Señor, la gracia de ir más allá, de ir más allá. Ese es el poder de Dios. Un hombre que se acobardó frente a una mujer, la última cena, la noche que arrestaron a Jesús, que hasta maldijo y blasfemó del nombre del Señor. ¿Se acuerdan? El famoso Pedro ahora está diciendo: no, Padre, no nos dejes parar. Llénanos de fuego, llénanos de denuedo, llénanos de poder, porque este fuego que hay en nuestro corazón, Señor, nada ni nadie lo puede detener. Tú te mereces gente apasionada, tú te mereces gente de fuego, Señor. Eso es lo que ellos están diciendo. Nos encarcelaron y nos pueden matar, pero no nos importa. Danos más poder, danos más unción, danos más autoridad, danos más gracia, mientras que tú extiendes la mano de tu Hijo, que es Santísimo Jesús, para que se hagan señales, sanidades, mediante el santo nombre de tu Hijo. ¿Está claro eso? El evangelio, el anunciar el evangelio. Él les dijo: y yendo, predicad el evangelio. Y luego les dice, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Pero luego les dice: sanen enfermos, limpien leprosos, echen fuera demonios, resuciten muertos. ¿De gracia recibieron? Den de gracia. ¿Está claro eso? Es el poder de Dios, el poder de Dios. Ahora vamos a leer Hebreos capítulo 2. Todavía tengo tiempito. Ustedes tranquilos. Hebreos capítulo 2. Dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos. ¿Cómo testificaba el Señor? Con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Cómo testificaba el Señor el anuncio del evangelio? Así. Así es como nosotros debemos vivir, amados.
testificando Dios juntamente con ellos. Y es Hebreos. Ya es una epístola posterior. No es el Evangelio en ese sentido. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿No les parece fantástico? Perdón, creo que no pregunté. ¿No les parece fantástico? ¿Lo crees tú? ¿Lo crees que el Señor va a testificar juntamente contigo con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Tú puedes empezar a orar por una persona y el poder de Dios visitarla y empezar a orar en lenguas. Y tú dices, mira, yo todavía no oro en lenguas. Y mira, esta persona es que orando en lenguas. Es el fuego de Dios. Venga, ¿qué me pasó? Porque estoy hablando enredado. No, no es enredado, es el Espíritu Santo de Dios. Pero venga, ¿y qué es eso? No es una evidencia. Según su voluntad. ¿Lo puede hacer el Señor? Sí, dice ahí, según su voluntad. Entonces, amados, ¿cómo testifica el Señor el mensaje de la palabra? ¿Cómo testifica el Señor el mensaje del Evangelio? ¿Cómo lo testifica? Tú anuncias las buenas nuevas de la salvación. Tú anuncias el año del favor de Dios. Y el Señor va a testificar juntamente contigo con señales y prodigios y diversos milagros. Y no solo eso, sino repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Es extraordinario. Imagínate lo que sucedió cuando Ananías fue enviado donde Saulo de Tarso, ¿se acuerdan? En Hechos capítulo 9. Él está orando y dijo, el Señor que se te apareció me ha enviado para que recibas la vista y para que seas lleno del Espíritu. Y cuando él empezó a orar, dice que le cayeron como de sus ojos como escamas y fue lleno del Espíritu. Y ese Saulo empezó a hacer cosas que Ananías no había hecho. ¿Le parece maravilloso? Y no tiene que llenarse de envidia. Ay, Señor, y yo que oré por Saulo y mira, a él lo mandas allá, mira esto, mira aquello. Sí, pero Saulo le tocó pagar un precio alto, ¿o no? Cárceles, azotes, apedreamiento. Ananías estaba para lo que Dios había permitido en su vida, ¿está claro? Entonces, si alguien recibe el repartimiento del Espíritu más que tú, no te llenes de envidia. Ay, Señor, y yo que he orado y orado. Y a este que perseguía a la iglesia, que hasta mataba a los cristianos, era un asesino. Y mira, este hombre ya es que un apóstol a las naciones y yo ni a Chinchina voy. ¿Está claro eso? ¿Es según qué? ¿Según qué? Tienes que tener cuidado en eso. Tienes que tener cuidado. Porque es el poder del Espíritu. Es el corazón de Dios. El Señor testificaba juntamente con ellos. Es hermoso. Con señales y prodigios y diversos. ¿Escuchaste? Diversos milagros y repartimientos del Espíritu según su voluntad. Ese es el Evangelio. Nunca nada pacífico, nunca nada ahí estático. Es poder, poder que transforma, que vivifica. Vamos a estar un momento de pie, por favor. Quiero que le pidas a Dios por tu propia vida y que le pidas al Señor que te dé el denuedo para anunciar su palabra, mientras Él extiende su mano para que se hagan señales y maravillas mediante el santo nombre de su Hijo Jesús. Háblale al Señor, levanta tus manitos ahí y clama a Dios por tu vida. Padre, en el nombre de Jesucristo, yo clamo que el poder del Evangelio se manifieste en cada uno de nosotros.
oh Dios Todopoderoso. Porque tú anhelas, Señor, que la salvación sea manifestada poderosamente en cada una de nuestras vidas. Es el perdón de los pecados por la sangre del Cordero. Señor, es ser librados del mal, del maligno, Señor. Oh Dios de la gloria, pero también de la enfermedad. Ser libertados de toda opresión demoníaca, Señor. Pero además es ser facultados para ser portadores de tu gloria, para ser portadores de tu poder, Señor. Oh Dios omnipotente, y aquí estamos, Señor, clamando, Dios mío, por el poder de tu Espíritu en cada uno de nosotros, por el poder de tu gracia. Vamos, pide al Señor, porque la Escritura dice: cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Clama por el Espíritu Santo. Clama por la llenura de su Espíritu en tu vida. Clama, clama. Pídele a Dios: Señor, lléname de ti. Lléname del poder de tu Espíritu. Lléname del poder de tu presencia, Señor. Quiero ser un hombre, una mujer transformado en el poder de tu gracia, en el poder de tu misericordia, para ser una expresión de bendición en esta tierra, bendito Dios de la gloria. Llénanos de ti, Señor. Llénanos, danos de nuevo, Padre. Todos los tímidos, Señor, dales intrepidez santa, Padre. Dales de nuevo, Señor, para anunciar el Evangelio. Que a través de estas vidas, oh Dios de la gloria, tú puedas testificar juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según tu voluntad. Llénanos de ti, Señor. Llénanos, Padre. Que la salvación, oh Dios, se manifieste en cada uno de nosotros. Que haya un fuego, Señor, un fuego de tu Santo Espíritu sobre cada una de nuestras vidas, oh Dios. Una nueva dimensión de tu poder, una nueva dimensión de intimidad, de comunión, de revelación, Señor, sobre cada una de nuestras vidas, Padre de la gloria. Llénanos de ti, llénanos del fuego de tu Espíritu, Padre. Que ardan nuestros corazones con pasión por tu presencia, con el fuego de tu amor, Señor, que consuma la maldad, porque tú quieres librarnos del mal, de la condición de pecado, pero también, Señor, de toda opresión espiritual y también de toda escasez espiritual, emocional, física y económica. Oh Dios de los cielos, levántanos, Padre, levántanos, Señor, que haya fuego en cada una de nuestras vidas, oh Dios. Llévanos a una dimensión más en ti, más de poder, más de autoridad, más de comunión, Señor. Que haya más de ti en nuestras vidas, oh Dios. Que se suelte un denuedo sobrenatural en cada una de nuestras vidas, Padre de gloria. Levántanos, Señor, levántanos como una congregación llena de ti, llena de tu presencia, y que cuando nos congreguemos, el fuego de tu amor, bendito Dios, se manifieste en medio de nosotros, Padre, por tu gracia, Señor. Vamos a orar unos por otros. Pon tu mano derecha en la persona que tienes a tu lado y vas a orar con todas las fuerzas de tu corazón en favor de esa persona. Padre, en el glorioso nombre de Jesucristo, te presento la vida de tu hijo, de tu hija, Señor. Que haya un derramar de tu Santo Espíritu, que haya de nuevo en esa persona, que le lleves a nuevos niveles de comunión, de intimidad, de revelación, Señor. Oh Dios, de escuchar tu voz, que se destapen los oídos sordos. Bendito Dios, que se abran los ojos ciegos. Bendito Dios, que se arranque el corazón de piedra. Oh Dios de la gloria, y que tengamos ojos para ver, oídos para oír, bendito Dios, y corazón para amar y para entender tu gloriosa voluntad. Llénanos del fuego tuyo, Señor, el fuego de tu Espíritu en cada una de nuestras vidas, oh Dios. Levántanos, oh Dios, y no le permitas al maligno tocarnos. No le permitas al maligno, Señor, alcanzarnos, Padre de la gloria. Por tu gracia, Señor, libra esta vida, libra esta casa, Señor. Oh Dios de los cielos, y que a través de esta persona muchos conozcan de ti. Abre tu boca y bendice a tu hermano, bendícelo. Bendícelo, proclama la palabra del Señor en favor de esa vida. Padre, por tu gracia, Señor, bendícelo, Dios de los cielos, y llévale a una dimensión de comunión, de intimidad. Si hay alguna enfermedad en este cuerpo, Padre, en el nombre de Jesús te rogamos que se vaya. Por el poder de la sangre de Jesús,
Por el poder del nombre de Jesús, desaparezcan los tumores, desaparezcan, Señor, las enfermedades crónicas, desaparezcan los quistes, oh Dios, que hay en tus hijas, Padre. Desaparezca el cáncer del cuerpo, Señor, de tu pueblo, Padre. Los huesos rotos y quebrantados, que veamos una unción, Señor, trayendo libertad. Que se vaya la escasez, la pobreza, las deudas, la ruina económica, Señor. Que se rompan los ciclos de pobreza, oh Padre de la gloria, y seamos un pueblo apasionado por tu presencia, amando tu presencia, Señor. Bendícenos y llénanos del fuego de tu Espíritu, Padre, para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que tú testifiques a través de estas vidas, oh Dios de los cielos, juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según tu voluntad, por tu gracia, Padre. Hazlo por amor de tu nombre, oh Dios de los cielos. Te lo rogamos en el glorioso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y sublime Salvador. Amén y amén.